Vamos a empezar la clase el día de hoy y vamos a dar inicio a los huesos de la mano. Eso pues ustedes ya saben cómo está formado el miembro torácico y de hecho vamos a ver ya lo que corresponde a los huesos de la mano. ¿Cómo están formados? Ya lo vimos en una clase anterior. Los huesos del carpo, los huesos del metacarpo, los huesos de la falange proximal, media y distal. Ya sabemos que hay sesamodeos también, saludos proximales y distales, ¿verdad? Y todo esto entonces es lo que corresponde a los huesos de la mano. Y el día de hoy vamos a empezar ya con lo que son los huesos del carpo, ¿verdad? Ya sabemos que son huesos cortos, son pequeños, están distribuidos en una masa irregular, que la vamos a empezar a ver el día de hoy. Entonces empecemos con los huesos del carpo. Ya sabemos nosotros dónde están ubicados los huesos del carpo. Ya sabemos lo que dije, son cortos. Ya sabemos que su función es amortiguar. Y también ya sabemos que están distribuidos de acuerdo a la última clase en una fila proximal y en una fila distal. Aquí ya la terminología, si ustedes se recuerdan, ya empieza a ser dorsal y palmar. Aquí se olvidó el craneal y el caudal. ¿Se recuerdan de eso? Entonces pongamos ahí, ya saben ustedes también que la fila proximal, ¿con quién se articula? Con el radio y con el cúbito. Y la fila distal entonces, ¿con quién se va a articular? Con la fila proximal de los metacarpos. Y aquí es palmar y aquí va a ser dorsal. Esto de una vez, por favor, grabémoslo bien. Entonces, si yo tengo acá los huesos del carpo, ya sabemos que hay una fila proximal y hay una fila distal, ¿sí? Entonces, lo que es dorsal, observen, es convexo. Y lo que es hacia atrás va a ser palmar y es cóncavo. Entonces, repito, aquí es dorsal y aquí es palmar. En este caso en particular que estamos hablando del miembro torácico. Esta es la fila proximal y esta es la fila distal. Bien sencillo. Masa irregular que tiene diferentes huesos dependiendo de la especie que vamos a ver hoy, todas las diferencias que hay entre especies, pero lo importante, dorsal, palmar. Aquí va a ser siempre proximal y aquí siempre va a ser distal. ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? Bien sencillo. No es nada complicado. Inclusive se hice unos esquemitas ahí para que la comprensión sea más fácil. Bueno, el accesorio del carpo de una vez siempre va a ir lateral. En la fila proximal, solo con eso ustedes ya saben de qué lado es. El accesorio del carpo en la fila proximal siempre va hacia lateral. Entonces díganme de qué lado es estos huesitos que están acá, ¿derechos o izquierdos? Izquierdos. ¿Derechos o izquierdos? Izquierdos. Izquierdos. Siempre va hacia afuera el accesorio del carpo en la fila proximal. Bueno, entonces continuemos. Es una estructura irregular, ya lo sabemos. El patrón general, cuando digo el patrón general, lo normal es que tenga 8 huesos del carpo, sumados tanto a la fila proximal como a la fila distal, ¿sí? Entonces, veamos. Aquí tenemos dorsal, aquí tenemos palmar, las dos vistas. Fila proximal y la fila distal. Repito entonces, ya sabemos que hay una vista dorsal, ya sabemos que hay una vista palmar, también hay una fila proximal y también hay una fila distal. Lógicamente está en las dos caras, tanto en la dorsal como en la palmar. Bueno, entonces ahora démosles nombrecito a cada hueso dependiendo de qué fila está. Si tenemos en la fila proximal, bueno, ya sabemos, se relaciona con cúbito y radio, la fila proximal, y ya sabemos que la fila distal se relaciona con los metacarpos. Bueno, entonces veamos lo siguiente. La interpretación, cuando yo digo interpretación, es la lectura. ¿Cómo debemos de leer nosotros tanto la fila proximal como la fila distal? ¿Cómo vamos a hacer esa lectura? Entonces vamos a ver que siempre va a ser de medial a lateral. Es decir, si aquí está el accesorio, siempre va a ser de medial hacia lateral, tanto la fila proximal como la fila distal. Entonces veamos. En la fila proximal, de medial a lateral, vamos a tener el carpo radial, el carpo intermedio, el carpo unar y el carpo accesorio.
como ya lo saben ustedes, y lo vimos en una de las clases anteriores. Es la fila proximal. ¿Cómo va? Carpo radial, carpo intermedio, carpo ulnar y carpo accesorio. Entonces, si yo vengo y agarro acá estas piezas y yo señalo de próxima a la distal y la fila proximal de mediana lateral, ¿cuál es este para ustedes? De acuerdo a lo que está ahí, ¿cuál es este? ¿Cuál es este otro? ¿Cuál es este otro? Y este es el accesorio. Bien sencillo, tal y como está ahí. Es exactamente lo mismo. ¿Se va entendiendo eso? Bueno. Si hay dudas me avisan por favor. Y luego tenemos la fila distal, que ahí únicamente vamos a decir que hay carpo 1, carpo 2, carpo 3 y carpo 4. Entonces, ¿cuántos huesecitos hay ahí? 8. Distribuidos en la fila proximal y en la fila distal. Ahí está, 8 huesos del carpo. ¿Alguna duda de eso, joven? ¿Está claro eso para poder seguir? ¿No hay dudas? A ver. En el campo, creo que es el 2, está dividido, solo es como No, es una pieza como tal. Lo que pasa es que tienen diferente forma, pero tómelo ahí. No está dividido, es solo una pieza. No, sí, hasta aquí es la fila proximal y de aquí para acá es la fila distal. Ahí no, ahí vamos a ver, hay diferencias entre especies. Este de hecho no tiene 8, pero lo que me interesa es que sepa que esto es proximal y esto es distal. Hay un límite, ¿sí? Y que no están divididos, los huesitos no están divididos, es una pieza como tal, no están divididos. Aparte cuando hay fusiones, pero de hecho no hay ninguna división, ahí todos están tal y como deben de ir. ¿Está claro? Bueno, entonces veamos carpo radial, carpo intermedio, carpo ulnar, carpo accesorio, 1, 2, 3 y 4. ¿Estamos todos ahí, jóvenes? Bueno, si se dan cuenta, pues estos esquemitas no los van a encontrar en los libros, eso uno trata de interpretarlo para poder venir a explicarlo. Si no, vendría yo con esto y trataría la manera, pero pienso que es más fácil así, ¿verdad? Bueno, sigamos entonces. Vamos a empezar con las diferencias entre especies. Y el cerdo es el que tiene todos los huesos del carpo. Entonces van a ir apareciendo y ustedes le van a ir dando nombre de mediana lateral, fila proximal y fila distal. Entonces ustedes me van a ayudar, si estamos en la fila proximal, ¿cuál sería este de primero de mediana lateral en la fila proximal? ¿Cuál sería? Miremos. ¿Cuál sería ese otro? ¿Cuál sería ese otro? Ulnar o cubital es lo mismo. Ulnar o cubital le pueden decir a este huesito. Eso es sinónimo. Entonces veamos si es cierto lo que ustedes dijeron. Está bien. ¿En qué fila? Fila proximal. De medial a lateral. Entonces, ¿cuál sería ese otro? 2, 3, 4. Bien sencillo. Y aparecen en números romanos. La mayoría de veces en números romanos. Ustedes ya lo saben, pues, ¿verdad? Bueno. Entonces, ¿qué especie estamos hablando? En este patrón, los cerdos. Exactamente, el patrón original, digámoslo así, la única especie que lo tiene son los cerdos. Ya saben ustedes que tiene 8 huesos, no se pierde. ¿Alguna duda? Bueno, ahora, ¿qué es lo que traté de hacer? De esos 8 voy a ir bajando, 7 hasta llegar a 6, de acuerdo a la especie, ¿sí? Bueno, entonces, si ya sabemos cómo va el cerdo, vamos a ver, bueno, ahí está lo mismo, ¿verdad? Cómo están distribuidos en las dos filas, para que ustedes lo tengan más claro todavía. Y ahí, ¿dónde estamos ubicados, verdad? Si se pierden ahí es porque quieren, ¿verdad? De lo contrario, ahí, ¿cuál es este huesito? El accesorio siempre va hacia lateral, en la fila proximal. Bueno, ahora veamos qué sucede en los carnívoros. Ustedes me van a ir diciendo dónde está la diferencia de acuerdo a lo que ya vimos en el cerdo, de acuerdo a lo que ya sabemos cuál es el patrón original, y ahora nos vamos a los carnívoros, perros y gatos. Veamos qué sucede. Fila proximal. Vean qué sucede ahí. Hay una fusión entre quiénes, carpo radial y el intermedio. Por lo tanto, esa es solo una pieza acá, es solo una pieza como tal. Veamos entonces.
y se va a llamar carpo intermedio radial. ¿Por qué? Porque se fusionaron y formaron una sola pieza. Luego lo demás sigue siendo igual, ulnar y accesorio. Entonces díganme ustedes en la fila proximal cuántos huesos hay en esta especie. Tres. ¿Y qué sucede en la fila distal? Observen. Lo mismo. Entonces, nos volvemos a ubicar. ¿Cuál es la diferencia en relación a los carnívoros con el cerdo? ¿En qué fila está la diferencia? En la fila proximal. Si hay diferencia en la fila proximal, ¿quiénes se fusionaron? ¿Y cómo se llama esa pieza que se formó? Me dicen si está claro, entre un cerdo y un carnívoro. ¿Está claro? Sí. Bueno, sigamos entonces. Ya pasamos entonces de 8 a 7. Sigamos entonces en donde hay más diferencias. Bueno, aquí cómo se mira, ¿verdad? Esto es lo que ya vamos a ver nosotros en laboratorio. Entonces aquí es medial, aquí es lateral porque aquí está el accesorio. Veamos entonces la fusión. ¿Quiénes se fusionaron? El radial y el intermedio radial. Ahí está la fusión, el lunar y el accesorio. Hay 3 piezas en la fila proximal. Y en la fila distal van a haber 4 piezas. Esto es lo que vamos a ver en el laboratorio nosotros. Entonces hice mi esquema primero y después traté la manera de ponerlo tal y como se mira en el laboratorio. ¿Estamos claros? ¿Jóvenes? Sí. Bueno, sigamos entonces. Es lo mismo, ¿verdad? Bueno, entonces ustedes me van a ayudar. Primero, esta es una vista palmar, ¿sí o no? Sí. Bueno, entonces ustedes le van a dar nombre a la pieza que va a ir saliendo. ¿Esa pieza cuál es? En la fila proximal. ¿Cómo se llama? ¿Cuál sería esa otra pieza? ¿Y cuál es esa otra pieza? Y nos vamos a la fila distal. 1, 2, 3, 4. Fácil. ¿Qué tiene de complicado eso? ¿Tiene sueño? No tiene nada de complicado, ¿o sí? Díganme ustedes. ¿Hasta ahí todo claro? Bueno, sigamos entonces. Equinos. Aquí es donde hay más diferencias. En el equino. Entonces veamos, ustedes me van a ayudar en la fila proximal. ¿Hay alguna diferencia, sí o no? No. Todo sigue siendo igual. Pero veamos qué sucede en la fila distal. ¿Qué es lo que sucede en la fila distal? Díganme ustedes. ¿Qué pasó ahí? No hay uno. Entonces, ¿cuánto suma eso? 7. Esto es lo más frecuente, es lo normal en un equino, 7. Pero, ahí viene el pero, en algunas ocasiones puede existir el 1 y en otras ocasiones puede existir el 5. Explico esto. Quiere decir que si en la ocasión que se presentó el 1, ¿cuántos huesos habrían para ustedes? 8. Y si se presenta solo el 5, también siguen solo 8. Pero si se presenta el 1 y el 5 al mismo tiempo, ¿cuántos van a haber? 9. Pueden haber 7, 8 o 9. Pero lo más frecuente son los celestitos. 7. ¿Se entiende eso? ¿Jóvenes se entienden? Sí. Bueno. Entonces ahí tenemos lo que ya mencionamos y dónde estamos ubicados. Entonces veamos, ¿qué sucedía en los cerdos? ¿Cuántos huesos del carpo hay en total en el cerdo? 8. ¿En el perro? 7. ¿Dónde está la diferencia en el perro? ¿Quiénes se fusionaron? ¿Qué sucede en el equino? ¿Dónde está la diferencia? En la fila distal. Pueden haber 7, 8 o 9. ¿Estamos claros? Bueno, voy lo más despacio. Después vamos a juntar todos en una sola gráfica. Bueno. Entonces, si es de un equino, díganme ustedes en la fila proximal, ¿cuál es ese? ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? Y este. Y si estamos en la fila distal, ¿qué es lo normal? ¿Cuál es ese? 2, 3, 4. Fácil. Puede estar el 1, puede estar el 5.
Bien sencillo. Va. Con lo que llevamos hasta ahorita, ¿cuántas piezas hay en total? Con lo que llevamos hasta ahorita, ¿cuántas piezas hay ahí? Solo eso vino suelto. Ahí está esto. ¿Y usted cuántas piezas hay aquí? ¿Cuántas hay ahí? Aquí hay 6. 6. ¿Ya vimos alguno de 6? No. Dejémoslo pendiente. ¿Cuántas hay ahí? 7. Bueno, aquí me dice que hay 7. Ella que hizo vino y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si ella dice que hay 7, hay 2 especies que ya vimos que tiene 7. ¿Quiénes son? Y aquí no Entonces, de esos 2, ¿cuál es para vos? De acuerdo a lo que miraste ahí. Este es de aquí. No puede ser de carnívoro. No puede ¿Por ser. qué no? Porque no hay una fusión entre el radial y el intermedio. Ahí está, fácil. Como dicen ustedes, fácil, ¿verdad? Fácil, fácil. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Jóvenes? No. Bueno, espero que estén entendiendo. Y ahora van, bueno, esto es lo mismo, ¿verdad? Ahí ya identificado la fila proximal, la fila distal, fila proximal, exactamente lo mismo que ya vimos. Bueno, lo mismo, como es de un equino, ahí tenemos la fila distal. Y ahora nos vamos a la especie que contó ahí mi estimado, que nos faltaba. ¿Cuántos contaste? 6. 6. Veamos entonces. ¿Hay alguna diferencia en la fila proximal? Radial, intermedio, lunar, accesorio. ¿Y qué sucede en la fila distal? Observen. ¿Qué sucedió ahí? Observen. ¿Quiénes se fusionaron? El 2 y el 3. ¿Cuántas piezas hay en total? 6. ¿Dónde está la diferencia? En la fila distal. En el caso de los bovinos. Entonces, repito, empecé de 8, seguí con 7, 8, 9 y terminé con 6. Fui bajando de lo mayor a lo menor. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Jóvenes? Está fácil. Con esquemitas es bonito, ¿va? Es fácil. ¿Y Bueno. este carpo fusionado cómo se le llamaría? No tiene ningún nombre específico. No, solo fusión del 2 y el 3, nada más. No tiene un nombre como en el caso de los carnívoros. No. Es lo mismo, ¿verdad? Carpo radial, carpo intermedio, carpo lunar y carpo fila proximal. En la fila distal, ¿dónde está la fusión? Ahí. El 2 y el 3. Y el cuarto es el que queda libre. ¿Cuántas piezas hay? 1, 2, 3, 4, 6 piezas. Sumada la fila proximal y la distal. Ahí está, para que usted ya lo repase. Fila proximal, carpo radial, carpo intermedio, lunar y accesorio. ¿Por qué? Porque están todos en la fila proximal. La diferencia es aquí, en la fila distal. 2 y 3 fusionados y el 4 separado. Bueno, lo mismo, exactamente lo mismo, ¿verdad? Fila proximal y fila distal rumiando. Bueno, entonces lo que quiero que quede claro es que cuando hay un examen de laboratorio o cuando ustedes van a estudiar y toman las piezas, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Sumar, contar o sumar, como dice el compañero. Si aquí hay 6, solo una especie tiene 6, no tienen que ver más, solo ubicarse dónde está la diferencia. Y si aquí hay 7, ya saben ustedes qué especies pueden ser, pero de acuerdo a lo que miren, es como van a dar su respuesta. Y es lo que menos hacen contar. Empiezan a verlo por arriba, o mejor dicho, por proximal, por distal, dorsal, palmar, y nada. No van a encontrar nada porque hay que sumar. ¿Estamos claros? Lo uno es... Para diferenciar, digamos, el carpo de un cerdo que tiene 8 y un equino que también pueda tener 8. Buena pregunta. Normalmente, lo que tenemos en laboratorio de equinos siempre hay 7. Yo solo puse las opciones que pueden haber, pero en el equino 7, siempre hay 7. Es raro, no tenemos ni uno con 8 ni 9, ¿va? No, es 7, 7 lo usa. Si usted cuenta 7 no se puede perder. Pero el cerdo sería más robusto siempre. Sí, que son más pequeños. Ves si son robustos, pero en relación a estos, los carpos son más pequeñitos. Son más pequeños.
Bueno, ¿está claro, Lourdes? ¿Lourdes está claro? Bueno, entonces ahí me van a ayudar ustedes. ¿Cuál fue la primera especie? Cerdo. Ustedes van a ir dando los nombres a las piezas que van a aparecer. ¿Cuántos hay en el cerdo? 8. ¿Cuántos hay en la fila proximal? 4. Veamos entonces. Denle en nombre. Cuerpo radial. Denle en nombre. Intermedio. Denle en nombre. Laminar. ¿Alguna diferencia en la fila proximal? Todo igual. La fila distal. 2, 3, 4. ¿Qué chileno estudiar así? Facilito. Vamos bajando ahora. ¿Qué pasa con los carnívoros? ¿Dónde está la diferencia? En la fila proximal. ¿Qué sucede en la fila proximal? Miremos. ¿Quiénes se fusionaron? El radial y el intermedio. Entonces, en la fila proximal, ¿cuántos huesos hay? 3. Solo hay 3, la primera diferencia. Y en la fila distal es exactamente lo mismo. Ya bajamos de 8, ya bajamos a 7. Y el que tiene más diferencias, que ya lo mencionamos, el equino, fila proximal es igual, fila distal, pueden haber 7, que es lo más frecuente, puede haber 1 y puede haber 5 también, para sumar 8 o 9. Ahí lo tenemos. Este es el resumen de lo que ya mencioné. ¿Y quién nos falta? Los rumiantes. En la fila proximal no hay ninguna diferencia. Y la diferencia está en la fila distal, donde se fusionó el 2 y el 3 para sumar 6 piezas. Ese es el resumen. ¿Alguna duda de eso? Y les repito, esto no está en los libros. Esto uno lo interpreta y lo pasa en esta forma. Con los años. El primer año no hice esto. Ya a los años ya hice esto. ¿Alguna duda, joven? ¿Está claro? Bueno, sigamos entonces. Ahora vamos a los metacarpos. Bueno, aquí entonces, si ya sabemos que los huesos del carpo, el patrón original son 8, cuando hablamos nosotros de metacarpos, el patrón original son 5. Y traté la manera también de ir de 5, 4 hasta 3. Fui bajando la cantidad. Entonces, el patrón original ahí dice 5 rayos, así aparece en los libros, o 5 metacarpos. Cada hueso del metacarpo soporta un dedo. Y ahí se mira. Cada hueso del metacarpo soporta o sostiene un dedo. A eso se refiere. Entonces, repito, el patrón original son 5 huesos del metacarpo. Entonces aquí tenemos el de un carnívoro. Y la interpretación siempre es de medial a lateral. Quiere decir que el más pequeñito que ustedes miran a veces en los perritos ahí que no tienen ninguna función es este. 1, 2, 3, 4 y 5. Esto es una vista palmar. Esta es una vista dorsal. Entonces este sería el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y aquí hay un término siempre de medial lateral, ya lo mencioné. Ahora bien, hay un término ahí que se llama paradígito o accesorio. Es aquel dedo que jamás va a apoyar, jamás va a llegar al piso, jamás va a llegar al suelo. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, en los carnívoros, ¿cuál es el número del metacarpo que jamás va a sentar o es el paradígito o accesorio? ¿Qué me dicen ustedes? Perdón, el número 1. El número 1. Entonces, perdón, ya sabemos que hay huesos del metacarpo. Ya sabemos que el patrón original son 5. ¿Quién tiene los 5? Los carnívoros. ¿Cuáles son los números del metacarpo en los carnívoros? 1, 2, 3, 4 y 5. De medial a lateral. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Cuál es el paradígito en el caso de los carnívoros? El número 1, el metacarpo número 1. Bueno, ahí lo señalé. Lo mismo, 1, 2, 3, 4
y 5. Ahora vean lo que está ahí. ¿Qué sucede con los cerdos? ¿Cuántos huesos del metacarpo miran ahí? 4. ¿Quién desapareció? El número 1. Entonces, si no hay número 1, ahí tenemos el 2, el 3, el 4 y el 5. Díganme ustedes, de acuerdo a eso, ¿cuáles son los paradígitos para ustedes en esa especie? El 2 y el 5. El 2 y el 5 jamás van a llegar al piso. ¿Y quiénes son los que apoyan? El 3 y el 4. El 3 y el 4. Es como que estuvieran esto, así, como que lo estuvieran así. Hay 2 que asientan y 2 que no. Y si esto fuera de un perro, sería así. Uno no asiente, los otros 4 sí. Más o menos, ¿verdad? Más lo dicen ustedes. Bueno, me dicen si está claro lo de los cerdos. ¿Miran la diferencia entre un carnívoro y un cerdo? ¿Miran la diferencia? Este es un carnívoro. De mediana lateral, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuál es el paradígito? El 1. Esto es un cerdo. 2, 3, 4 y 5. ¿Cuáles son los paradígitos? El 2 y el 5. Y los que asientan, el 3 y el 4. Bien sencillo. ¿Vamos entendiendo? Bueno. Es lo mismo, ¿verdad? El cerdo. Ahora aquí ya empieza a cambiar un poco. En el caso de los equinos. Vean cuántos hay en el equino. 1, 2 y 3. Y van 5, después 4 y ahora 3. Pero aquí, en los equinos como en los bovinos, nos vamos a detener un poco porque es más amplio todo. Veamos entonces. Este espacio que queda acá, entre el segundo y el cuarto, se llama canal metacarpiano. ¿Por qué? Porque ahí va un músculo que se llama músculo interóseo. Exactamente en este gran espacio que está acá, que se llama canal metacarpiano, hay un músculo que se llama músculo interóseo. Cuando veamos miología, pues lo vamos a ver en su momento. Esta es una vista dorsal, esta es una vista palmar. Esta estructura que está acá, que se llama tuberosidad metacarpiana, para saber el lado al que estamos hablando, siempre va a ir dorsomedialmente. Siempre va a ir dorsomedialmente. Y solo con eso ya sabemos a qué lado corresponde la pieza que estamos o tenemos en estudio. Entonces, si yo vengo y te doy estos huesitos que es el 2, el 3 y el 4 en el equino, ¿de qué lado es? De acuerdo a lo que está ahí. De acuerdo a esto, ¿de qué lado es? ¿Dorsal? ¿Perdón? ¿Dorsal? No, ¿de qué lado? No, dorsal es, no. Me refiero si es derecho o es izquierdo. Ah, Derecho, ¿de qué lado es? ¿Es derecho izquierdo o no? derecho. Él dice que es derecho. ¿Usted qué dice? Si esto es dorso medial, la tuberosidad metacarpiana. Hacia adentro. Sí, izquierdo. Entonces, ¿qué? Derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. Dos izquierdos, un derecho. Dos izquierdos, un derecho. Tres izquierdos, un derecho. Cuatro izquierdos, un derecho. Sí, izquierdo. Yo digo que sí es izquierdo. Si es izquierdo, te ganaron los izquierdos. Es esto. Dorso medial. Dorso medial. Dorso medial. Entonces, si va hacia adentro, es izquierda. No es derecho. ¿Se te quedó? Bueno. Entonces, dorsal palmar. Vean, aquí hasta les cambié el colorcito, vean. Este que está acá se llama pequeño metacarpiano y es el número 2. Siempre va a ir medial. Siempre va a ir medial. Y el número 4 siempre va a ir lateral. Los dos se llaman pequeños metacarpianos. El número 2
y el número 4. Y este grande que está acá es el tercer metacarpiano. Ahí creo que va a aparecer. Ahí está. Este tercer metacarpiano puede tener diferentes nombres. Hueso cañón, hueso caña, gran metacarpiano, tercer metacarpiano. Cualquiera es correcto. Entonces díganme ustedes aquí, de acuerdo a lo que miran en esta especie, cuáles son los paradígitos. ¿Qué números? ¿Qué números son los paradígitos en esta especie de acuerdo a lo que están viendo ustedes aquí? El 2 y el 4 son los paradígitos. Jamás van a llegar. Entonces, ¿quién soporta todo el peso? El número 3, que es el gran metacarpiano, hueso cañón, hueso caña. Es el que soporta todo el peso. Y por ahí va a aparecer otra clave, vamos a ver. Bueno, me dicen si esto se entiende. Lo que vamos hasta ahí me dicen si lo van a entender. Dorsal, palmar, número 2. El 2 siempre va a ir mediano. Y el cuarto siempre va a ir lateral. Los paradígitos son el 2 y el 4 en esta especie en particular, que es el equino. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Jóvenes? Este es otro rollo de acuerdo a lo que venimos viendo, del cerdo y del perro. Es muy diferente. Bueno, veamos entonces. Tiene un extremo proximal, tiene un extremo distal. El proximal se llama base, el distal se llama cabeza. Tiene un cuerpo porque es un hueso largo, ¿verdad? Entonces, extremo proximal, base, extremo distal, cabeza, y la diáfisis o cuerpo, porque es un hueso largo. Tiene dos superficies, ya sabemos cuáles son, dorsal y palmar. Ahí va a aparecer dorsal y palmar. Salud. Y además hay dos bordes, uno lateral y uno medial. Entonces, aquí vienen ya claves que es importante saber. Esto ya sabemos cómo se llama. Tuberosidad metacarpiana. Siempre va a estar dorso medial para saber el lado. Pero además, vamos a ver por ahí, hay otra clave. Bueno, siempre siguen las tuberosidades colaterales. ¿Se recuerdan que ya las vimos en lo que era el radio? Entonces aquí hay dos proximales y hay dos distales. Esta es una tuberosidad colateral medial, esta es la lateral, y aquí también a ver una lateral y también una lateral y medial, lateral y medial. Ahora vean esto que apareció acá. Esto, vean, solo con tener ustedes esta cara que es la palmar, donde no está la tuberosidad metacarpiana, solo con ver esto ustedes pueden saber a qué lado corresponde. ¿Por qué? Porque el pequeño metacarpiano número 2 es más largo en relación al número 4. Entonces, si tenemos esta vista, es fácil saberlo por la tuberosidad metacarpiana. Pero si tenemos esta otra vista, es fácil, porque el número 2 es más largo, termina en un pequeño tubérculo en relación al número 4. Y ya sabemos esta clave y esta otra clave para saber a qué lado corresponde, si es derecho o es izquierdo. ¿Alguna duda de eso, jóvenes? ¿Estamos claros? Bueno. Ahora vean, bueno, hay otra cosa que es importante. Muchas veces, si ustedes se dan cuenta, hay dos cóndilos. Y en la mayoría de los casos, el cóndilo medial es más grande en relación al lateral. Cuesta un montón verlo. Si se dan cuenta, son casi que del mismo tamaño. Pero hay uno que es más grande. Este es un cóndilo y este es otro cóndilo. ¿Para usted cuál es más grande? ¿Para usted cuál es más grande? ¿Este cóndilo o este otro? ¿Este de aquí, separado por esta cresta, o este? ¿Cuál es más grande para usted? A mí lo van señalando. ¿Cuál es más grande? Entonces, si se dan cuenta, es otra clave para saber si es derecho o izquierdo. El cóndilo medial siempre va a ser más grande, aunque cuesta un montón. ¿Se mira la diferencia entre esto y esto? ¿Cuál es más grande para usted? Ahí está, lo que señalaron todos, pero sí cuesta, no es tan sencillo. Entonces, ¿cuáles son las tres claves para saber si es derecho o izquierdo?
Tuberosidad metacarpiana. El pequeño metacarpiano número 2 es más largo. Y el tercero, el cóndilo medial, es de mayor tamaño. ¿Estamos claros? Entonces veamos, ya lo mencioné, cóndilo lateral, cóndilo medial. Separados por una cresta sagital media en el caso del equino. Las tuberosidades colaterales, aquí van a haber proximales y van a haber distales, que quede claro eso. Aquí está la proximal y aquí está la otra. Esta es lateral, esta es medial, porque ya sabemos que ahí está la tuberosidad metacarpiana. Entonces repito, en este hueso hay tuberosidades colaterales proximales y tuberosidades colaterales distales, tanto laterales como mediales. Bueno, ahora veamos acá. Metacarpo, sesamoideo proximal, falange proximal, media distal, sesamoideo distal. Ya lo sabemos, esto es dorsal, esto es palmar. Esto de acá es palmar. Bueno, miremos ahí solo rapidito para repasar lo que ya vimos. ¿Cómo se llama esa estructura? Tuberosidad metacarpiana. Siempre va a estar dorso medial. Dorso medial. ¿Qué huesos se articulan aquí? ¿Qué huesos se articulan aquí? ¿Qué fila de los carpos? Hay que ser específico. Fila distal de los huesos del carpo. ¿Ponen solo carpo? No. Porque la fila proximal de los huesos del carpo, ¿con quién se articula? Con cúbito y radio. Entonces hay que ser específico. Ahí tenemos los metacarpianos. Vean, esto es medial, entonces este es el número 2, este es el número 4 y este es el número 3. ¿Cuáles son los paradígitos? El 2 y el 4. ¿Cuál va a soportar todo el peso? El 3. O hueso cañón, o caña, como quieran llamarle ustedes. O gran metacarpiano. Hay un montón de nombres. Bueno, yo creo que eso está sencillo. Ahí tenemos los dos cóndilos. Miren ahí cómo cuesta ver cuál es más grande y más pequeño. ¿Cuál es el más grande para ustedes? ¿Este o este? Este se mira más grande en relación a este. Pero sí quiere buen ojo. Bueno, yo creo que... Entonces, en el equino, siempre en el extremo distal hay dos cóndilos. Oigan lo que digo, porque van a ver la diferencia con los bovinos. De una vez, si quieren, vamos a ver. ¿Cuál es de equino y cuál es de bovino? ¿Cuál es de equino y cuál es de bovino con lo que llevamos hasta ahorita? ¿Este de qué es? ¿Cuántos cóndilos hay? Este es de un bovino, ¿cuántos cóndilos hay? 4. Solo con ver eso ya saben de qué especie es. 2 cóndilos, 4 cóndilos. Equino, bovino. ¿Se mira la diferencia? Fácil. Fácil. Bueno. Ahora vamos a los bovinos. Desde ahí ustedes ya miran que hay diferencias. Desde ahí hay diferencias. Veamos entonces. Tiene un surco longitudinal dorsal, esta depresioncita que viene acá y que llega hasta acá. Y por el otro lado también tiene un surco longitudinal palmar, que jamás va a estar en el equino, solo está en los rumianos. Y se mira bien claro, ahí viene. Aquí viene, si está en la cara dorsal, surco longitudinal dorsal. Si está en la cara palmar, surco longitudinal palmar. No hay para dónde. Bueno, primera diferencia. Hay un agujero metacarpiano proximal dorsal, este que está acá. Y además hay un agujero metacarpiano dorsal distal, este que está acá. Este es proximal, este es distal, de acuerdo a la posición del hueso. Ahora veamos. Lo mismo si esta es la cara dorsal, esta es la cara palmar, se va a volver a ver el mismo agujero. Solo que aquí ya es palmar. Y aquí también. Pero entre los dos hay una comunicación. Y traté la manera de hacerlo en esta forma. Observen.
Ahí tenemos el dorsal y ahí tenemos el palmar. Entonces, si estos dos agujeros se unen entre sí, ¿qué van a formar? Un conducto. ¿Y qué nombre va a tener ese conducto? Metacarpiano proximal. Y por el otro lado hay otro conducto que se llama metacarpiano distal. Es decir, si ustedes lo miran solo así, hay un agujero. Aquí hay otro. Pero los dos se unen a través del hueso y forman el conducto que yo traté de ponerlo ahí. ¿Se entiende más o menos? Entonces, si yo les pregunto, ¿qué nombre tiene este agujero que está acá? ¿Qué nombre le dan ustedes? Nombre y apellido. Y si ustedes les digo, ¿qué nombre tiene este agujero? ¿Qué nombre le ponen ustedes? Palmar. Y los dos forman un conducto que se llama. Ahí está. Sencillo. ¿Se entiende eso? Bueno, eso fue lo que traté de hacer en mi esquemita. Creo que se entiende. Esto es dorsal, aquí este agujerito, este es palmar, y los dos se unieron y formaron un conducto que se llama metacarpiano, ya sea proximal o distal, dependiendo de donde está ubicado. Bueno, ahora vean esta otra diferencia. En los equinos había 3 metacarpianos. Aquí también hay 3, solo que aquí está el número 3, el número 4 y el 5, que es vestigial, no se desarrolló. Repito, entonces aquí está el número 3, siempre va a ser medial, el número 4 y el más lateral, el número 5. Entonces, ese es el paradígito, el número 5 es el paradígito. Y el hueso cañón, hueso caña o gran metacarpiana en esta especie, ¿quiénes son? El 3 y el 4. ¿En el equino cuál era? El 3. Repito esto. En el caso del equino vimos que había 2, 3 y 4 de medial a lateral. Aquí hay de medial a lateral 3, 4 y 5. ¿Cuáles eran los paradígitos en el equino? El 2 y el 4. Aquí, ¿cuál es el paradígito? El número 5, que jamás va a llegar acá, jamás. Entonces, en esta especie en particular, ¿cuál es el gran metacarpiano? ¿Quiénes lo forman? El 3 y el 4. En los equinos, ¿quiénes lo formaban? El número 3. Como dicen ustedes, fácil. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, jóvenes? Están con la manera de hacer lo más sencillo. Lo más sencillo. Bueno. En el extremo distal, observen, hay una gran hendidura que se llama incisura intertroclear. Es lo que separa los dos juegos de cóndilos. Repito, en el extremo distal está esa gran depresión que se llama incisura intertroclear. ¿Qué es lo que hace? Divide los dos juegos de cóndilos. Quiere decir que este es un juego de cóndilos donde hay 2 y este es el otro juego de cóndilos donde hay otros 2. Quiere decir que en total van a ser 4 cóndilos en el extremo distal. En el equino eran 2 cóndilos, porque aquí no hay incisura intertroclear en los equinos. En los bovinos sí. Se mira la diferencia. Equino, bovino. Incisura intertroclear, aquí no existe en el equino. Entonces, en el equino hay 2 cóndilos y en el bovino hay 4 cóndilos. Bueno, creo que eso está fácil. El metacarpiano, ya lo mencioné, el paradígito accesorio es el número 5. El número 5. ¿Dónde está la diferencia ahí? Si es de un equino y de un bovino, ¿dónde está la diferencia? ¿En el extremo proximal o en el distal? ¿Qué es lo que sucede en el extremo distal? Existe esto, incisura intertroclear. Por lo tanto hay 1, 2, 3, 4 cóndilos. Aquí solo hay 2 cóndilos. En los bovinos hay surco longitudinal dorsal y si estamos en la otra vista, surco longitudinal palmar. Aquí no existe en el equino. Conducto metacarpiano, bueno, aquí sería agujero. Aquí sería agujero metacarpiano distal, porque el conducto es el que atraviesa el hueso. Entonces ahí corrijamos, es agujero metacarpiano distal en este caso en particular.
la incisura intertroqueal. Y aquí ya lo sacamos para que esto que está acá es lo mismo que tenemos aquí. Para que lo relacionemos. Este es de un bovino, aquí está la incisura intertroqueal y aquí no existe. Entonces les vuelvo a repetir a ustedes o a preguntar. En el equino, ¿cuál es el gran metacarpiano? ¿Qué número de metacarpo es? Y en los bovinos, ¿cuáles forman el gran metacarpiano? En los bovinos, ¿cuál es el paradígito? 5. En los equinos, ¿cuáles son los paradígitos? En los cerdos, ¿cuáles son los paradígitos? 2 y 5. 2 y 5. Y en los carnívoros, ¿cuál es el paradígito? Hagámoslo en resumen. Esto es de un carnívoro. 1, 2, 3, 4 y 5. Quitemos el 1. 2, 3, 4 y 5. Cerdo. Aquí, esto puede ser de 2 especies. Puede ser de 2 especies, porque tanto los equinos como los bovinos tienen 3. Si es de un equino, va a ser 2, 3 y 4. Y si es de un rumiante, va a ser 3, 4 y 5. Con la mano se hace rapidito, ni en un minuto se hace. Háganlo ustedes mentalmente ahí, háganlo. Mírense sus manitas y háganlo, vamos a ver si pueden, háganlo. Porque va a pasar uno a explicarlo, háganlo. Y me va a decir cuál es el paradígito, me va a decir cuál es el gran metacarpiano. ¿Ya lo hicieron? ¿Ya lo hicieron? Eso tampoco está en los libros, eso no está en los libros. ¿Ya lo hicieron? Bueno, entonces, ¿quién va a pasar? Doctor. ¿Sí? ¿Puede repetir el del bovino? Por favor. Solo para... Este es en el quinto, vean, en los bovinos, este es el quinto. El vestigial. Vean cómo se mira el número 5. No desarrolló. La incisura. El surco. Vean cómo se mira el número 5. Y a veces está más adherido todavía. Ese es el paradígito. Es un montón de agujeros, nada que ver. Sesamoideos. Ya vamos a pasar los sesamoideos. Van a ver qué chileno. Bueno. Rumiantes. Y aquí está el resumen. Ahí está el resumen. Entonces, ¿quién puede pasar y me lo dice con la mano? O yo menciono algo. Es la forma más fácil. A ver, compañero, de lentes. ¿Está contento? Venga. ¿Usted? Venga. Todos callados, por favor. Vente para acá. Explicarles con tu mano lo de los metacarpos. Silencio todos, por favor, silencio. ¿Cómo se llama? El carnívoro era el paradígito, que había dicho que era el 1. Primero decirle cuáles son los números. Primero, cuáles son los números de medial a lateral. ¿Cuáles son los números? O sea, sería 1, 2, 3, 4, 5 y el carnívoro. Carnívoro. ¿Cuál es el paradígito? El 1. Seguí con cerdos. El cerdo sería 2. Ya le quitó 1. ¿Qué números quedaron? 2, 3, 4 y 5. ¿Cuáles son los paradígitos? 2 y 5. Ahora, Equino y bovino. equino y bovino era el 3. 3. En caso del equino era el 2, 3 y 4. Ajá. Y los ¿Cuáles son los paradígitos? El 2 y el 4. Ajá. Y en bovino era el 3, 3 4 y 5. Sí, ¿cuál es el paradígito? Solo el 5. Ahí estamos, gracias, muy amable. Fácil. ¿Ya ven? Hasta de risa lo digo ahí, fácil. Tampoco están los libros. Y ahí está el resumen. 1, 2, 3, 4 y 5. Hasta del mismo color para que no se pierda. 2, 3, 4 y 5. Observen, 3, 4 y 5. 2, 3 y 4. Ese es el resumen de lo que vimos el día de hoy en metacarpos. A ver, a usted que está contenta. A ver, venga para acá, venga.
Explíquele a sus compañeros los campos en el perro. Explíqueselos en esa imagen, por favor. Los campos. Explíqueselos a ellos, por favor. Esto es medial. Muy bien. Fila proximal. Si es un perro, ¿va? Ajá. Se fusionaron muy bien. Ajá. ¿Y en la fila distal? ¿Cuántos hay en total? Gracias, mi hermano. Gracias. A ver, señorita. Expliquemos los carpos de un rumiante. Medial lateral. ¿Cómo se llama este? ¿Cuántos hay en total? 6. Dejamos ahí, seguimos mañana. Mañana hay región, dice rector.